virtual hay 2 clases referidas a sólidos. ¿Estamos? ¿Qué característica tenemos en los sólidos? Bueno, en realidad es un estado mucho más ordenado, en donde ahora tenemos un volumen definido y estas moléculas no tienen movilidad, ¿sí? Forma y volumen propia, ya no me salían las palabras, chicos. El sólido van a tener forma y volumen propio, distinto a los otros estados. Los vamos a clasificar de 2 maneras. Teniendo en cuenta la organización de sus unidades, podemos decir que son sólidos amorfos o cristalinos. Y por el tipo de enlace, los vamos a clasificar como metálicos, iónicos, moleculares o covalentes. Perdón, profe, una duda así Sí. rara. ¿Qué pasa con el plasma? Que se lo considera como un estado de agregación. Sí, es un estado de agregación particular porque tiene que ver con la orientación que presenten sus moléculas, ¿sí? Entonces, el estado plasmónico es un estado particular porque, justamente no encaja exactamente ni en un líquido ni en un sólido porque tiene ciertas particularidades, pero nosotros no lo vamos a ver, en estas clases, ¿sí? En el caso del estado de plasma, justamente las propiedades, ¿sí?, de estos plasmas dependen de la orientación con la cual se encuentran estas moléculas y de hecho con la temperatura esta orientación cambia y presenta distintas propiedades del material y demás, ¿sí? Entonces es un estado que tiene sus particularidades, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Es muy interesante, justamente dame un segundito que lo voy a anotar, porque ya voy a ver si encuentro algunos ejemplos, algunas cosas particulares, y a lo mejor se los dejo subido en el aula, no va, digamos, en el análisis que nosotros vamos a hacer, pero está bueno, ya lo anoto. Si veo o encuentro así algo interesante y lindo para información interesante, se la subo al aula virtual respecto a ese estado de agregación, ¿sí? Bueno, con respecto a los sólidos, yo les decía, hablamos de sólidos que son de tipo amorfo porque no tienen forma, no presentan una estructura ordenada, ¿sí? Y estos ejemplos podemos tener el vidrio, el caucho, distintos tipos de polímeros, la goma, son sólidos de tipo amorfos. En el caso de los sólidos cristalinos, los átomos o los iones o las moléculas, porque depende del tipo de sólido que sea, porque las clasificaciones son distintas, ¿sí? Pero en el sólido cristalino vamos a encontrar una estructura definida, regular y repetitiva, ¿sí? Y en los sólidos cristalinos nos vamos a encontrar con superficies planas, bien definidas, con caras que son cristalinas, con bordes bien marcados y con ángulos, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, la estructura interna, vamos a ver cómo se acomodan estos átomos o moléculas en el interior. Pero, acá hay un ejemplo de por qué se ven caras, porque se ven las caras a lo largo de esta superficie. Vamos a ver bordes y vamos a ver vértices. Entonces, en ese caso estamos hablando de un sólido cristalino, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de los sólidos que son de tipo iónico. En el caso de los sólidos amorfos no presentan esta regularidad. Por eso no presentan estas formas tan definidas. Con respecto a la... sí, Benjamín. Profe, ¿por qué si los sólidos cristalinos tienen una estructura regular? Decía, ¿por qué no serían más invisibles, digamos, por decirte, que los amorfos? No entendí eso. Porque ¿Cómo invisible? el vidrio es como más traslúcido y tiene una estructura amorfa, dijo. Y el cuarzo dijo que era cristalino y deja pasar menos la luz. Lo que pasa que ahí entran otras cuestiones en juego, porque tenés que ver qué tipo de moléculas tenés, qué Ah, tan pensé que era compactas solamente son. por el tipo de estructura. No, no, porque tiene que ver cómo se acomodan las moléculas, porque si presentan celdas unitarias o no. Las redes cristalinas presentan celdas unitarias repetitivas, mientras que los
amorfos no. Ahí está la diferencia. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? En el caso de las redes cristalinas, los sólidos que son de tipo cristalinos, tienen una celda unitaria que es como un ladrillo que se va repitiendo. ¿Sí? Vos imagínate, en el caso de los sólidos que son cristalinos, una unidad repetitiva, ¿sí? Que ya vamos a ver que hay distintos tipos. Esa unidad repetitiva se va repitiendo a lo largo de toda la estructura. Por eso, digamos, son cristalinos y presentan las formas que presentan. En el caso de los amorfos no hay una celda unitaria, es mucho más desordenada la estructura, ¿sí? Existen distintos tipos de celdas unitarias, ¿sí? Les cuento que toda esta primera parte nos va a llevar a que nosotros calculemos el factor de empaquetamiento, el volumen de la celda, las aristas y demás. Eso no va a entrar como cálculos en el parcial, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí lo que sí va en el parcial referido a la parte de sólidos son las clasificaciones y la parte de conducción, que lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Con respecto a este tipo de celdas, no le vamos a preguntar, este sólido, ¿qué tipo de celda tiene? No, eso se lo podemos dar como dato, digamos, para que ustedes lo sepan, pero no le vamos a preguntar qué tipo de celda tiene algún tipo de sólido, porque eso es algo muy difícil de definir, eso lo tenemos como dato, es como para que no se vuelvan locos con eso, ¿sí? Existen distintos tipos de celdas unitarias. Una estructura que es cúbica simple, ¿sí? Es una estructura no compacta. ¿A qué nos referimos con cúbica simple? Esta sería la celda unidad, ¿sí? ¿Qué presenta esta celda unidad? En cada vértice va a presentar un octavo de átomo. ¿Por qué un octavo de átomo? Y acá se los muestro en este dibujito. La celda unidad es lo que yo les pinté con rojo, ¿sí? Esa sería una celda unidad. Fíjense que el átomo está ahí en el medio y ese átomo está siendo compartido por 8 celdas, las 4 que están atrás y las 4 que están adelante. Entonces, por eso cuando nosotros encontramos un átomo que está así ubicado en el vértice, en realidad eso es un octavo de átomo, perdón, porque ese átomo está siendo compartido por 8 celdas. ¿Se visualiza eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Acá yo les he dibujado 8 celdas, obviamente que esto es una estructura que se va repitiendo, ¿sí? Entonces no es que entre todas estas celdas solamente hay un átomo. Hay, digamos, en todos los vértices van a aparecer átomos y cuando yo miro una celda, en realidad en esa celda me queda un octavo de átomo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y así es la estructura de la cúbica simple. Exactamente, Benjamín. En la parte de ciencias de los materiales y demás se analizan mucho estas estructuras, ¿sí? Otro tipo de celda se la llama cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué tenemos? Los mismos átomos en los vértices, con lo cual en el vértice de nuevo vamos a tener un octavo, pero ahora es centrada en el cuerpo porque además de eso tenemos un átomo completo en el centro de la estructura.